Ahora vamos a ver más desde la fisiología de la planta, cómo la materia orgánica más el microorganismo más la fisiología de la planta se vuelven un factor también de integralidad, donde tenemos efectos positivos por la presencia de los tres componentes, materia orgánica, microorganismo y fisiología de la planta. Este es un ejercicio que me agrada mucho y es sustancias súmicas comprobando un efecto muy fuerte en formación o en diferenciación de puntos de crecimiento y eh, que comparados con hormonas sintéticas tienen un efecto aún que podría considerarse de mayor importancia como un componente orgánico sobre el efecto de la hormona. Entonces, lo que tenemos aquí son plantas tratadas con eh, cloruro de calcio en el A y en el B cloruro de calcio más 50 partes por millón de ácidos húmicos. Lo interesante aquí es ver cómo hay una generación de puntos de crecimiento, una generación de raicillas que para la planta pues se convierte en un escenario de fortaleza porque tiene una boca mucho más grande para absorber agua y nutrientes. Entonces aquí solo estamos viendo un aporte de calcio y de calcio con 50 partes por millón de ácidos húmicos. Esta es la diferencia en formación de puntos de crecimiento. Por este lado, lo que vemos es la comparación de una hormona, ¿cierto? Ácido naftalenacético, comparado con lo que hace a nivel hormonal los ácidos húmicos fúlbicos eh, en la exposición o en el contacto eh, con la raíz. Entonces vemos una planta tratada con agua, una planta tratada con ácido naftalenacético y una planta tratada con ácidos húmicos fúlbicos. Lo que nos muestran es una raíz de esas plantas tratadas y generan una metodología de modificación genética en la que podemos ver con un color, con la intensidad del color, la presencia de la hormona ácido indolacético. Entonces lo que vemos es que una planta tratada con agua muestra raicillas donde el ácido indolacético se puede percibir en la punta de la raíz. Cuando tenemos plantas tratadas con ácido naftalenacético, lo que podemos ver es que el ácido indolacético o la hormona, perdón, la presencia de la usina, recorre toda la raíz, genera grosor y crecimiento, más diferenciación de pelos radiculares. Y con ácidos húmicos y ácidos fúlbicos, lo que podemos ver es que la respuesta en grosor es mayor que la planta tratada únicamente con ácido naftaleno-acético. Y adicional a eso, que se presenta una concentración de hormona similar a la aplicación de la hormona y mucho mayor que el control que solo tiene agua. Lo que quiere decir que este fenómeno de diferenciación de puntos de crecimiento más el fenómeno de crecimiento por división y elongación celular generado por los ácidos húmicos y ácidos fúlbicos es casi el mismo que lo que genera una hormona de tipo ácido naftalenacético o una usina de tipo ácido naftalenacético. Entonces, es muy interesante ver que no necesariamente tenemos que contar con el aporte de hormonas para generar enraizamiento, sino que desde los ácidos húmicos y fúlbicos podemos generar un efecto muy interesante a nivel de crecimiento y de diferenciación de puntos en radícula. Ahora, si puedo combinar ácidos húmicos fúlbicos con manejo hormonal responsable, pues el efecto va a ser mucho más interesante. Por este lado, lo que vemos es en el color verde, lo que buscan los autores es, con una metodología para ver biofilm o presencia de bacterias sobre tejido vegetal, es ver cómo la presencia de ácidos húmicos y fúlbicos generan un asocio a nivel de microorganismo muy fuerte, en específico bacteriano, donde es posible ver que plantas control versus plantas tratadas pues generan una diferencia muy fuerte en el asocio del microorganismo con la radícula. Y eso nos permite ver cómo eh, los ácidos húmicos y fúlbicos se vuelven también una forma de atraer y de generar comodidad y de generar
un buen medio para vivir para los microorganismos que buscan asociarse con las raíces de las plantas. Entonces tendríamos un efecto de diferenciación de puntos de crecimiento, un efecto hormonal y un efecto de atracción de microorganismos que le hacen muy bien a la planta por los efectos simbióticos que se buscan con el asocio entre bacteria y planta o hongo y planta. Bueno, vamos a hacer un paréntesis para explicar una relación existente entre ácidos húmicos fúlvicos y sistema de defensa de planta. Para recordarles, un sistema de planta, cuando se enfrenta a un estrés, bien sea biótico o abiótico, hay generación de especies reactivas de oxígeno, ligadas a ion superóxido, peróxido singlet, perdón, oxígeno singlete, peróxido de hidrógeno o ion superóxido. Ellos actúan como alfileres, generando ruptura química de las membranas celulares. Eso genera pérdida de iones que hay dentro de la célula, desconfiguración de la membrana, muerte celular y generación de un compuesto que se llama malondialdehído. Ese compuesto permite medir desde el componente de evaluación o monitoreo en laboratorio qué tan estresada o qué tan atacada ha sido la membrana por la presencia de especies reactivas de oxígeno. Como mecanismo de protección, la planta genera una serie de defensas que pueden ser defensa enzimática y no enzimática. Ellos lo que buscan, este tipo de componentes lo que buscan es convertir el ion superóxido o el oxígeno singlete en peróxido de hidrógeno y que haya un paso de peróxido de hidrógeno, que es H2O2, a agua. De esa forma, los componentes dejarían de hacer daño y se convertirían en H2O. Esos componentes son superóxido dismutasa, glutatión reductasa, ascorbato peroxidasas, las catalasas, desde el componente enzimático y desde las proteínas o componentes no enzimáticos, el ascorbato, la glutationa o la prolina. ¿Sí? Entonces, estos componentes se encargan de quitarle el efecto tóxico o de efecto de daño a las especies reactivas de oxígeno, convirtiéndolos en agua. Entonces, aquí cierro el paréntesis para contarles que las sustancias húmicas también tienen una relación con el sistema de defensa al generar, como lo demostró Olivares en el 2015, un nivel más elevado de superóxido de dismutasa o un nivel de prolina más elevado o un nivel de peroxidasas más elevadas en condiciones de estrés. Bien, ¿cómo se demuestra también esto? Pues que gracias a estos componentes, por ejemplo, como la prolina, que se comporta como un osmolito por excelencia, genera mejor o mayor contenido de agua dentro del tejido, ¿cierto? Generando un estatus hídrico más elevado pese a una condición de estrés. Entonces es posible ver que plantas tratadas con sustancias húmicas promueven crecimiento y promueven mayor acumulación de agua en las plantas, una mejor hidratación. Bien, entonces, además de un componente de hidratación, están relacionadas enzimas o proteínas o aminoácidos en mayor escala, en una generación o en nivel mayor en plantas tratadas con sustancias húmicas que en plantas control en condiciones de estrés vegetal. Para hablar de asocios ya como tal y respuestas fisiológicas en planta, podríamos pensar no solo en que hay una presencia de los microorganismos en suelo, sino que también se presentan en tallos, en hojas, ¿cierto? En rizósfera y adicional a eso que estos microorganismos están en capacidad de ingresar a las células de radícula, tanto bacterias como hongos, tipo micorrízicos, pueden dar un ingreso para desde allí seguir trabajando por la planta. Algunas bacterias tienen la capacidad de moverse dentro del floema, lo que genera una división en tres fases de relación de microorganismo-planta, como microorganismos presentes en la rizosfera o rizosféricos, dentro de la planta o endofíticos y sobre las hojas o filosféricos.
Entonces aquí tenemos un listado de cómo se comporta o a nivel de presencia y de clasificación por género, de cómo se comportan según la disposición o según el punto de encuentro, eh, cómo se posicionan a nivel de género los microorganismos presentes en cada una de las fases que acabo de mencionar. En esa relación ya tan cercana de asocio completo, hay unas enzimas que están presentes generando un efecto dependiendo del microorganismo eh, y dependiendo de la función o el beneficio que se genera en la planta, pues podemos ver una simbiosis o un aprovechamiento de recursos de planta a bacteria y de bacteria hacia la planta. Como ejemplo, podría citarles varios de ellos. Aquí traigo algunos, pero está interesante mencionar de pronto los que más se oyen hablar cuando hablamos de microorganismos eficientes, como es el caso de los microorganismos solubilizadores de fósforo, entre los que se encuentran los tipo Bacillus, Pseudomonas, Rhizobios, Rhizobium, generando enzimas fosfatasas cuya acción o cuya función es mineralizar el fósforo de componente orgánico en el suelo. Eso, pues, digamos que le genera un beneficio muy poderoso a la planta en suelos ácidos o en suelos altamente alcalinos donde el fósforo no está disponible, como lo veíamos más arriba. De igual manera, ya habíamos mencionado la parte de nitrato reductasa o de nitrificación, generando un proceso de aprovechamiento de nitrógeno para la planta y de fijación de nitrógeno ambiental hacia rizósfera. Por otro lado, tenemos también acciones sobre hidrólisis de proteínas, convirtiendo las proteínas de la materia orgánica en aminoácidos, lo que genera un efecto muy interesante para la planta, o la hidrólisis del almidón, generando una conversión de amilasa a glucosa. Eso, digamos que desde la amilasa convirtiendo almidón a glucosa genera también fuentes de energía de rápida disponibilidad para tanto microorganismos como para plantas. Entonces, eso lo pueden hacer microorganismos desde las ureasas o desde las proteasas o desde la alfa amilasa, microorganismos como los que ven citados en este cuadro: Citrobacter, Freundini, Pseudomonas, Chlorogaphies, Serratia. Aquí pues son microorganismos que tienen cada uno una función y buscan generar en el asocio un beneficio para la planta.